Estamos en Cosmocaixa, en la ciudad de Barcelona, un interesante museo en donde podemos explorar tanto la belleza como la inteligencia integradas para despertar la curiosidad intelectual. De ello conversaremos con el físico Jorge Wagensberg aquí en Canal 22 en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que explora la aventura de la ciencia y el placer del conocimiento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Aunque no es el lugar común, el placer intelectual es uno de los más grandes gozos. Así es, de hecho, esto es lo que plantea el físico Jorge Wagensberg, quien con humor nos entrega un aforismo que dice: no es lo mismo el rigor científico que el rigor mortis. La creatividad de Wagensberg está a la vista. Es uno de los divulgadores científicos más destacados de España como editor y como museólogo. Dirige en Editorial Tusquets la colección de libros Metatemas, uno de los acervos de textos científicos contemporáneos más importantes en el mundo de habla hispana. Wagensberg creó y dirigió entre 1991 y 2005 el Museo de la Ciencia de la Fundación de la Caixa en Barcelona. Pepe Gordon conversó con Wagensberg justamente en ese museo, considerado como uno de los espacios donde el conocimiento no se riñe con la belleza. Doctor Jorge Wagensberg, de verdad muchas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica en Canal 22. Placer. Y bueno, cuando hablamos del placer intelectual, hay una interesante anécdota de un encuentro con Leon Lederman, en donde precisamente se tocó el tema. Sí, yo había escrito en aquella época un libro justamente que se llamaba El gozo intelectual, como un concepto con el cual se puede renovar tanto la enseñanza, que es personas que adquieren nuevo conocimiento, o la investigación, que es nuevo conocimiento, pero para todo el planeta, ¿no? Y Leon Lederman, que es un premio Nobel, cuando nos fuimos a comer un día, porque vino al museo, dio una conferencia, le interesó mucho el museo, estuvimos paseando, y en un momento hice la pregunta que hacía tiempo que quería hacerle, y le quería preguntarle si él, como descubridor, esto le pasa a poca gente, de conocimiento radicalmente nuevo para toda la humanidad, había sentido eso que yo llamaba el gozo intelectual, ¿no? Entonces, se me quedó mirando sin pestañear, se levantó, y yo no sabía en qué momento si se iba a ir enfadado o qué iba a pasar. Y dijo, "It's better than sex". No. Es mejor que una relación sexual. Sí, sí, es mejor que una relación sexual. Es decir, que el gozo intelectual, lo que crea adicción al conocimiento, también tiene asociado un importante gozo. Y por eso digo que el estímulo, que es lo más importante en el sistema pedagógico, un buen profesor es un buen estimulador, de hecho. Es más importante que sepa estimular que sus conocimientos, porque los conocimientos, si no los tiene, los puede adquirir, ¿no? Está justamente en conseguir que el alumno tenga ese gozo, ¿no? Y Jorge, convéncenos de eso, que esa historia es real y que de verdad es mayor el placer y el gozo intelectual, porque esto dices que se plantea a través de buenas historias y de alguna forma tanto la ciencia como el arte son narraciones del mundo. Claro, es una manera de explicar historias, ¿no? Un problema, una cuestión que me planteé desde el principio es que de qué manera podríamos encontrar esos buenos estímulos en un museo. Y este museo nace de la indignación de ver otros museos. Eso de ver vitrinas con objetos que te miran fijamente, pero que no se mueven y que solo afectan a uno de los 5 sentidos, que hay una etiqueta escueta con un latinajo que nadie entiende o que no está hecho ni para entender, es simplemente una clasificación.
tenía poca emoción. Eso en los museos antiguos. Y luego los museos llamados modernos, que ya son antiguos, como los llamados interactivos, que ya tienen casi medio siglo, ahí se pasó al otro lado. No hay piezas, no hay objetos reales y lo que hay son solo fenómenos, ¿no? Entonces, pensando mucho, pensé que lo que hay que hacer es encontrar el lenguaje museográfico con el cual explicar una buena historia, que eso es lo que hace que un visitante vuelva al museo. Porque lo importante en un museo no es ir, es volver, ¿no? Y uno hace un esfuerzo tan grande, económico, de ideas, de recursos, de espacio, que en realidad solo hay una oportunidad por siglo para hacer un buen museo. Son tantas cosas que tienen que converger al mismo tiempo. Entonces, no hay excusa para no hacer siempre una maravilla. En un museo no puede no ser una maravilla. Y esa maravilla se obtiene explicando historias que hace que cuando salgas del museo tengas más preguntas que las que tenías al entrar, porque ese es el verdadero estímulo, ¿no? Sales con cosas, con inquietudes e intranquilidades que antes no tenías, ¿no? Y esto habla de que estamos tocando una base muy fina de la experiencia humana, que es la emoción, ¿no? Porque a veces se piensa que se tiene que ser didáctico o pedagógico, y creo que a veces lo que mata más una experiencia vital es cuando se adquiere ese tono de te voy a explicar. Bueno, creo que era Charles Dickens, ¿no?, que decía que él había sido un buen escritor a pesar de haber ido a la escuela. Sí, yo creo que la escuela hay que cambiarla en este aspecto. Incluso la manera de comprender, porque la manera que tenemos de evaluar a los alumnos, dicho de una forma un poco caricaturesca, sería como apoyarles un revólver en la sien y amenazarles, es decir, o confiesas que has comprendido o te pego un tiro. Pues naturalmente confiesan que han comprendido. Entonces, los alumnos son grandes simuladores de haber comprendido, pero no han comprendido. Es decir, para llegar a esa comprensión, a que te caiga la ficha, eso que Arquímedes llamaba eureka, o sea, pasas de no comprender a comprender. El grupo Pink Floyd justamente le puso música, por decirlo así, a las palabras del físico Jorge Wagensberg y de otros educadores que plantean que el otro conocimiento es algo más que un ladrillo en una pared. Seguiremos con este apasionante tema, el descubrimiento del gozo del conocimiento, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Pues querida Silvina, ¿qué nos traes el día de hoy? Pepe, pues ahora nos tocó visitar la UAM Iztapalapa, donde investigadores mexicanos están desarrollando un reactor biológico capaz de producir composta. Pero a diferencia de otros procedimientos, resulta que estos son capaces de reducir en un 50% el tiempo que tarda la descomposición de los desechos. Pues vamos a verlo. El tratamiento de los residuos sólidos orgánicos es una necesidad enorme de las grandes ciudades, ya que causa la generación de gases con efecto invernadero y contaminan el agua que nos bebemos. Nosotros lo que hemos planteado es hacer el tratamiento de esos residuos orgánicos a través de una técnica que es la elaboración de composta, pero este proceso de forma natural puede durar meses. Lo que planteamos es hacer este proceso de manera acelerada, en unos cuantas semanas, en unos cuantos días. Implica tomar una parte de ese material orgánico, agregar poblaciones mixtas de microbios para acelerar el proceso. Y nosotros estamos logrando una degradación sumamente rápida en unos cuantos días, ¿no? Estamos en una etapa experimental en el que podemos hacer algunas simulaciones de lo que sucede a gran escala, de tal manera que podamos emitir recomendaciones a las plantas que elaboran composta para establecer algunas mezclas de materiales que pueden hacer que sean más convenientes para degradar el material más rápidamente. Me parece que contribuiría a mejorar la calidad de vida en la ciudad y también mitigaría algunos de los problemas ambientales que tenemos.
Como siempre, muy interesante lo que semana a semana nos trae nuestra compañera Silvina. Después de un corte, volvemos a la oveja eléctrica para hablar con un notable divulgador de la ciencia, el físico Jorge Wagensberg, sobre los espacios que debemos generar para descubrir el placer del conocimiento. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de lo que el premio Nobel Leon Lederman dice que es un mayor placer que el de las relaciones sexuales, el placer del conocimiento. Esto es algo que suscribiría el personaje de televisión Sheldon Cooper en la serie The Big Bang Theory. Sí, en un principio suena que estamos hablando del mundo de los nerds, pero hoy sabemos que ser nerd es ser cool y sexy. Debemos aprender a generar espacios para enamorados del conocimiento. Y uno de esos espacios es el museo. José Sarucán, quien fuera rector de la UNAM, nos recordaba que la palabra museo está vinculada con el lugar donde habitan las musas, donde habitan la inspiración y la belleza. Pepe Gordon conversa con el físico Jorge Wagensberg sobre el museo como espacio para estimular el conocimiento. El museo está para ser usado, no para ser visitado, ¿no? Hay personas que dicen no voy al Louvre porque ya he estado. Pues bueno, nadie dice no voy a la playa porque ya he estado, porque tú no vas a visitar la playa, tú vas a usar la playa, ¿no? Y a gozar de una Y a experiencia. gozar de la experiencia de la playa o de pasar por un bosque y ver cualquier cosa, ¿no? Una crisálida, una hoja. Es interesante porque por eso es universal la audiencia de un museo. Yo creo que es un error hacer museos para niños. Ya sé que esto es muy provocativo. Aquí hemos descubierto que un niño lo que quiere es compartir con los adultos el máximo posible. Cuando sospecha que algo está hecho para niños, sobre todo bueno, cuando llega a la adolescencia, esto ya es incluso una reacción en contra, ¿no? Y la estética para niños también es un error. No puede ser que te reciba el Pato Donald en un museo, porque para empezar lo que haces con eso es ahuyentar a los adultos, ¿no? Y en realidad lo que puede hacer un museo es dar estímulos. Y lo interesante es que si hablas de estímulos, si habláramos de palabras sería diferente, porque el vocabulario de un niño de 7 años no es el vocabulario de un catedrático universitario. Por lo tanto, para escribir un libro sí que hay libros para niños y libros para catedráticos. Pero si te basas en emociones, no hay bosques para niños y bosques para catedráticos. Es decir, tanto uno como otro encuentra sus emociones. Se emocionan quizás de cosas distintas. Eso es lo que tiene que tener un buen museo. Ser lo bastante rico en emociones para que al nieto, al abuelo, al que sea de pueblo o al que sea de ciudad, al que tenga una formación importante o al que no la tenga, sea un estímulo. No se puede hacer un museo para gente supuestamente de segunda o tercera fila. Y luego pasamos a esta fase muy interesante que se llama la conversación. A mí me gustaría que platicáramos sobre esto, sobre estas 3 fases. Estamos hablando del estímulo, luego pasa la etapa de la conversación. ¿Y qué conversaciones estamos perdiendo tanto en museos, escuelas como universidades? Porque para la construcción del gozo intelectual se pasa por ahí, ¿no? Sí, bueno, yo digo, me gusta decir que la palabra silencio se inventó en una escuela, porque es más fácil dar clases en una dirección que arriesgarse a ver una conversación, al sistema peripatético de Aristóteles, pasear con los alumnos y conversar, que es con lo que realmente se aprende. A nadie se le ocurriría enseñar a tocar el violín en una clase de 300 alumnos. Tienes que tener uno, cogerle la mano, acompañarle el vibrato, es decir, tiene que haber una conversación. Bueno, la verdad es que a medida que vamos avanzando en el sistema educativo, cada vez hay menos conversación. Cada año salen las universidades más importantes del mundo según un baremo de muchas propiedades. Artículos publicados, calidad de la investigación hecha, cantidad, etc. Bueno, Cambridge, por ejemplo, casi siempre sale en primer lugar y es porque ha respetado la idea de la conversación. Bueno, hace unos años mi madre, no sé si era un poco masoquista, pero había guardado todos los castigos que me habían puesto en la escuela. Dice, toma, para que
para tu disfrute, ¿no? Bueno, y miré los motivos y el 95% de los motivos era por intentar hablar. Esto es una prueba de que hay algo que no funciona. No puedes prohibir hablar a un niño en la escuela. Aquí nos hemos dado cuenta de que el mejor profesor de un niño de 4 años es otro niño de 4 años, ¿no? Groucho Marx estaría de acuerdo con esta idea. Y la verdad es que yo incluso propondría una asignatura de conversación. ¿Cómo es que no hay una asignatura de conversación si la conversación es la manera que tenemos de aprender? Y en las universidades, las cafeterías y las bibliotecas son precisamente esos espacios, ¿no? Exactamente. Una cafetería es la piazza de la signoria, donde la gente se encuentra. La verdad es que ahora están, por ejemplo, los parques científicos, que es una fórmula nacida en California, pero que en Barcelona se ha consagrado, y es un espacio común para investigadores de distinta raza, de distinta calaña, y no se les obliga a nada. Pero claro, de desayunar juntos llega un momento en que uno pregunta, ¿y tú qué haces? Y el momento milagroso es el que dice, ¿sabes qué? Esta noche o esta tarde te voy a visitar, voy a ver qué demonios estás haciendo. Ya está, ya se ha creado la idea. El problema con las cafeterías en las universidades es que yo conozco muchos biólogos de desayunar, porque teníamos la cafetería común con los biólogos. Ahora se han ido separando las universidades y lo peor de todo, con perdón de George Clooney, es el Nespresso, porque cada catedrático se hace el café en su despacho y ya no sale ni al pasillo, ¿no? El físico Jorge Wagensberg nos habla del conocimiento como una construcción colectiva que surge del diálogo y de la conversación, de la circulación de las ideas que ocurre en las cafeterías, en las bibliotecas universitarias. El aula y el museo no son los únicos lugares en donde nos patea la musa. Después de un corte, seguiremos conversando sobre las fases que nos llevan al placer del conocimiento, pero antes vamos a la sección de experimentos caseros con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, quiero que nos reveles en esta sección otro secreto de la naturaleza. En este caso, ¿cómo se puede hacer invisible la oveja eléctrica? Pues qué bueno que lo mencionas porque traigo un experimento muy divertido. Para eso necesitamos un vaso de cristal medianito y uno más chiquito y aceite para bebé. Más bien, este es tu líquido de invisibilidad. Es mi líquido es la magia, pero como acá no hacemos magia sino ciencia, van a saber ahorita el resultado. Para eso vamos a meter nuestro vaso pequeño en el vaso grande. Y ahora vamos a usar el líquido científico y vamos a ponerlo adentro. Estamos viendo cómo aquí viene la ciencia. Hacer que desaparezca. Efectivamente, ya no se ve el recipiente pequeño. Pareciera que es solo un vaso y no parece que hay dos vasos en este vaso. Y esto se debe a la refracción, que es la distancia que recorren los rayos de luz, y podemos agregar otros objetos, por ejemplo, bueno, nada más sin salpicar, porque si es aceite creo que luego ya no se quita de la ropa. Y mira, podemos ver cómo se quedan acá adentro. Y prácticamente desaparecen por el índice de refracción. Exactamente. Así es. Y bueno, pues de manera muy cariñosa, de otra manera, de otra forma, también te pedimos que desaparezcas. Bueno, me voy a echar aceite. No, yo podría desaparecer pues solamente como así. Como siempre, agradecemos la presencia de nuestra querida Aura. Después de un corte, regresamos con el físico Jorge Wagensberg, destacado divulgador de ciencia, para continuar nuestra conversación sobre el placer, el inmenso placer del conocimiento. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con un tema que parece de nerds, pero que es mucho más que eso cuando realmente lo descubrimos. Estamos hablando del placer intelectual, el placer del conocimiento. Pepe Gordon conversa con el pionero del Museo de la Ciencia de la Fundación Caixa en Barcelona, el físico Jorge Wagensberg, sobre las fases del placer intelectual. Esto entonces nos lleva al problema de la siguiente fase, que es precisamente en donde se da el conocimiento, en donde a lo mejor están entreveradas porque no hay estados puros,
pero sí podemos hablar de que se da estímulo, se da conversación y luego llega ese maravilloso momento en donde se da la intuición o el goce. Y la el goce del comprensión, conocimiento, de la Bueno, comprensión. que es el gozo más fuerte, ¿no? Asociado a esas tres fases. Hay un gozo muy importante en el estímulo, hay un gozo muy importante en la conversación. La tertulia típica española se basa en eso. Lo que no entiendo es cómo no tenemos un parque científico tan importante a pesar de eso. Y en tercer lugar, como dices, es la comprensión, que es lo más difícil, ¿no? Porque lo que hacemos es, bueno, como he dicho, obligar al alumno a que confiese que ha comprendido, pero a él no le ha caído la ficha, no ha experimentado ese eureka. Y eso en un museo es fácil de hacer. Bueno, he aprendido cómo hacerlo. Generalmente los museos tampoco lo hacen, pero hay comprensiones que puedes provocar y cuando provocas eso no hay que hacer ninguna encuesta ni hay que hacer ningún estudio complejo. Simplemente aparece un brillo en la mirada de la gente de me ha caído la ficha, ahora lo comprendo, ¿no? De hecho, Elie Wiesel decía que no hay momento más hermoso en la educación que ese instante invisible pero real en el que uno ve que se le enciende la mirada a un niño con la belleza de la inteligencia y la comprensión. Exactamente, sí, sí. ¿No? En realidad, enseñar no es, o aprender no es acumular, sino que es encender, sí. Es pasar por estos momentos en el que luego lo que haces es buscar la manera, con todos los otros sistemas que no usan la realidad, como son, por ejemplo, los libros, los vídeos, las computadoras, los profesores, los alumnos, maneras de explotar el éxito de un buen estímulo, ¿no? Aprender es encender. No hay nada más maravilloso que el instante en el que se enciende la mirada de un niño con la comprensión, con la belleza de la inteligencia. En el próximo programa de La Oveja Eléctrica conversaremos con Jorge Wagensberg sobre los paisajes que nos abren la ciencia y el arte en la búsqueda del conocimiento. No se lo pierda aquí, en La Oveja Eléctrica, un espacio en donde compartimos la complicidad de miradas encendidas. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelón. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de la relación entre arte y ciencia y nos encontramos que en términos de informática podríamos también buscar a aquellos que son los artistas perversos del mal que usan tecnología en lugares que a veces no nos imaginamos que también ahí pueden penetrar, por ejemplo, los sistemas Mac. Sí, fíjate que ha sido una noticia relativamente nueva el hecho de que finalmente las Mac parece que sí tienen virus. Pero en realidad no tienen. Lo que tienen son estos caballos de Troya que sorprenden un poco a ciertos usuarios que no saben de qué se trata el asunto y les dan permisos a los programas de hacer cosas. Te regalan un programa que hace muchas cosas o que aparentemente hace muchas cosas y de pronto pues uno les da todos los permisos y entonces ese programa interactúa con otras cosas dentro del sistema y puede dañarlas o borrarlas o hacer cosas que no debería hacer. Pero una vez tenido el permiso, entonces ya puedes hacer lo que quieras. Sí, y de hecho no se necesita tener un código maligno terriblemente. Con instrucciones como bórrame el disco, porque quiero empezar a hacer todo de nuevo, se puede borrar todo. Y no hay antivirus que cheque que eso está mal, porque es una instrucción que se puede dar, ¿no? Y eso ya está en el mundo de la Mac, entonces, que parecían invulnerables, ¿no? Sí, y eso está pasando también en los teléfonos celulares. Los sistemas celulares tienen un sistema operativo. El de Mac es una versión recortada que se llama iOS, pero es un sistema Linux recortado, en chiquito. Y pasa lo mismo con cualquier sistema operativo telefónico. Estamos en riesgo porque bajamos programas y los usamos y estamos muy contentos con ellos, pero no sabemos qué código está atrás y qué puede pasar con eso, ¿no? Los artistas informáticos del mal nos están engañando, pero bueno, por lo menos ya sabemos a lo que estamos expuestos. Y por cierto, pues como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, pues nosotros pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, en donde vemos una mirada que también se conecta con el arte, pero que esperamos que no necesariamente nos lleve a estas perversidades que se exploran con la tecnología de la informática.
Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en el territorio de la poesía que observa el mundo de la ciencia. Un placer estar contigo, Pepe. Pues fíjate que vamos a presentar unas imágenes que hablan por sí solas. Más que dar una información científica, lo que me he propuesto es gozar con estas imágenes que imponen, digamos, el imperio de sus propios sentidos. Se trata de una galaxia conocida como la M51 o NGC 5195, aunque se le conoce mejor como la galaxia del remolino. Así que cuando te vea distraído te voy a decir, hey Pepe, bájate del remolino. Y Pepe, lo que vamos a ver es a través o con la compañía pues, de un poema que me permití encontrar de Alichu Macero para acompañar estas imágenes, vamos a ver cómo una galaxia acompaña a la otra en su viaje como una hermana menor, en este viaje en donde transitan en el universo juntas. Y además nos hablan de la intimidad. Así es. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos, antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio, cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, muy antes, cuando aún no había flores en las sendas porque las sendas no eran, ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. Así nos dice Alichu Macero, recordado por Miriam Moscona, en este programa cuyo tema central ha estado dedicado al placer del conocimiento. Los esperamos en este espacio donde belleza y conocimiento van de la mano. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el doctor en física Jorge Wagensberg para platicar sobre los caminos que la ciencia y el arte nos abren en torno a la experiencia del placer intelectual. Bueno, vamos a hablar sobre todo de esas dos ideas, ¿no? La grandeza de la ciencia está en que puede comprender sin intuir, la grandeza del arte es que hace lo contrario, intuye sin necesidad de comprender, y de esta interesante promiscuidad surge una gran creatividad. Les esperamos en la Oveja Eléctrica. Aquí, en Canal 22.